Y estabas ya predestinado, Señor, para venir a concretar este maravilloso propósito que se hizo en la eternidad para tú venir a redimir y pagar el precio completo y poder resucitarnos, Señor, juntamente contigo y sentarnos juntamente contigo en los lugares celestiales. Gracias por hacernos tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como tú, Señor, y poder que se abran los ojos del entendimiento, Señor, se quiten esas vendas. El velo se ha quitado en el alma, Señor, para poder verte a ti, solamente a ti, Cristo precioso, a través de todas las escrituras. Esa es nuestra intención de estar aquí reunidos esta noche, Señor, que tú cada día vayas siendo más formado en nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por esta oportunidad que nos das de entender estos principios eternos y espirituales. Gracias por la vida, gracias porque todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por la saciedad de larga vida sobre la tierra. Gracias por la sanidad de nuestros cuerpos. Gracias por todas esas añadiduras que provienen como una consecuencia de tenerte a ti en nuestras vidas, Señor, porque tú eres el todo en todos, precioso, y todo fue reunido bajo tu gobierno aquí en la tierra. Pero ahora tenemos que darle a entender a esta alma que así es. En el nombre de Cristo Jesús derribamos fortalezas mentales, estructuras que se han levantado en contra del conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra. En Cristo Jesús, todo el honor y toda la gloria. Espíritu Santo, revélanos, muéstranos a Cristo Jesús en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos, y bienvenidos también las personas que ahora les cambiamos el día de servicio. Y está ahorita una enseñanza del apóstol Ugarte, me apareció a primera vista también. Se puede conectar allá con ellos también. La vamos a compartir aprovechando ahorita, ¿no? Lo compartimos en el muro. Excelentes enseñanzas que están dando acerca del propósito, acerca de estar en Cristo, acerca de lo que representa la iglesia, acerca del diseño, el proyecto en el que ahora opera la iglesia. Es tan trascendental todo esto, es tan trascendental. Por eso estamos compartiendo a estos ministros de gracia, de reino de verdad presente, para todos ser edificados. Todos seguimos siendo edificados como casa espiritual, la casa de Dios aquí en la tierra. Muy bien, pues bienvenidos todos los que se van a estar conectando, los que están conectados, y cada persona que nos vaya a ver de manera diferida de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica. Cada persona que nos ve también de acá, de la República Mexicana, acá, ciudad, población o estado, también son bienvenidos, bendecidos en Cristo. Y pues ahora cambiamos un poquito la estructura en el día de la enseñanza, por la sencilla razón de que mañana pues es Día de las Madres, y también no queremos ser estrictos religiosos de que no poder darles ese espacio para que disfruten con su familia, ¿verdad? La verdad es que la edificación en Cristo es todos los días, todos los días, ¿no? Todos los días, y no hay un día específico, y por eso es que cambiamos el día, para que también usted pueda disfrutar con su familia. ¿Y qué cree? Usted puede expresar a Cristo con su familia. Eso es lo más importante. Ok, pues bendecido el hermano Juan, y todos los que están por ahí en incógnito también, que no nos ven o que no comentan, pues también son bendecidos en Cristo y bienvenidos. Y si tuviese oportunidad usted de compartir la palabra esta noche, hágalo a través de estos medios para poder ayudar, edificar, sacar de las tinieblas a alguien, sea persona que esté sin Cristo o sea ya hijo de Dios que tenga Cristo en su vida. También compartamos la palabra. Créalo que no es fácil entender todo lo que estamos viendo, no es sencillo entender gracia, entender reino, entender propósito eterno, la voluntad del Señor realmente bajo la perspectiva del propósito eterno. Pues no es sencillo, no es sencillo. Yo lo entiendo, personas que nos seguían antes cuando enseñábamos la palabra de fe y que ahora ya no nos siguen, pero no estamos buscando nosotros un público que nos siga. ¿Cuántos saben? Estamos siempre tratando de edificar, ayudar y sacar de las tinieblas a
sean personas en Cristo, sean hermanos en Cristo. Ese es nuestro objetivo. No nos interesa si nos siguen o no nos siguen. Lo que nos interesa es que más personas vayan siendo libres a través del correcto evangelio y la correcta edificación que solamente es en Cristo Jesús. Muy bien, pues en lo que se van conectando los demás, vamos a Efesios capítulo 3, versículo 10 y 11, por favor. Y este es un preámbulo para ver si ya para el año que entra, en enero 2025, posiblemente ya vamos a cambiar el día de servicio. En lugar de los viernes van a ser los jueves o el miércoles, no sé, pero lo más seguro es que sea jueves. Y para cuando tengamos el domo de la fe para los eventos, necesitamos hacerlo no un viernes, sino hacerlo los servicios los jueves o los miércoles. Le voy a decir por qué. Porque en el domo de la fe los eventos regularmente van a ser viernes y sábado, y pues no queremos bloquear ese día, sino que ese día también sea de edificación para traer ministros de alabanza, traer salmistas, y que realmente podamos evangelizar, que la gente conozca a Cristo y sea salvo del presente siglo, sea salvo para vida eterna, sea salvo también de circunstancias adversas materiales, y que las personas puedan realmente experimentar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por eso la idea principal es cambiar en lugar de dar enseñanza los viernes como un servicio normal, darlo miércoles o jueves, para en su caso los viernes y sábado tener esos eventos. Cada mes yo creo que vamos a tener eventos. ¿Se puede empezar todo el costo de un evento de esos? ¿No tiene idea más o menos cuánto pueda salir traer a Miel San Marcos a un auditorio de 5,000 personas? ¿Cuánto saldrá? ¿1 millón de pesos? ¿2 millones de pesos? ¿Cuánto cree que pueda salir? Y luego ellos, los de Miel San Marcos, traen con todo y chilpayates, ¿no? A todos hay que pagarle boleto de avión, ¿no? Hasta el bebé de 3 meses, algo así, ¿no? Imagínense, qué impresionante, ¿no? 1 millón, 2 millones de pesos mexicanos. ¿Estamos hablando de qué? 200,000 dólares. No, menos, ¿no? 100,000 dólares. ¿Podrá salir? Posiblemente sí. Pero ¿qué cree? El Señor nos va a manifestar ese dinero para poder tener esos eventos de una manera mensual, o más tardar mes y medio o bimestral. Ok, pues continuamos. Efesios capítulo 3, versículo 10. Ok, dice así la palabra: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Muy bien, pues estamos viendo el tema que se llama vacas sagradas, y el subtema se llama el propósito y la voluntad, el propósito eterno y la voluntad de Dios. Ok, entonces, bueno, referente a todo esto, es importante entender que hasta el día de hoy hemos visto realmente que Dios en su propósito, realmente la voluntad de Dios fue eso. ¿Qué podemos entender por la palabra voluntad? Traía una definición aquí específica yo, más o menos, de lo que era la palabra voluntad. Y la voluntad, podemos decir que es lo que Dios se propuso hacer a través de su Hijo, ¿ok? Algo que Dios propuso hacer a través de su Hijo. Eso básicamente es el resumen de la palabra voluntad. Lo que Dios se propuso hacer es algo que Dios dispuso en su soberanía, bueno, también tenemos como concepto de voluntad, es la capacidad para que alguien se ponga objetivos concretos, ¿ok? Es la capacidad, o la voluntad es la capacidad para ponerse objetivos concretos y luchar hasta alcanzarlos. La voluntad es la capacidad de tomar decisiones
y organizar su propia conducta. Es decir, de disponer de sí mismo con autonomía. Disponer de sí mismo con autonomía, por ende, las cosas que realizamos con voluntad son aquellas que hacemos con plena intención de hacerlas. Es decir, Dios tuvo la plena intención de enviar a su Hijo, para que me entienda. O sea, eso fue intencional. No fue obra de la casualidad, no fue porque Adán pecó y falló Adán, ya pudo enviar a su Hijo como una segunda solución. Lo que antes así lo enseñábamos, para que me entienda. Así lo enseñábamos antes, ¿no? Como Adán pecó, bueno, sacó el recurso llamado Cristo. Imagínense. Pero ahora que tenemos el propósito eterno, es algo que estaba ya predestinado, que tenía un destino previo, un fin inclusive ya determinado, algo que ya estaba intencionalmente puesto y decidido de parte de nuestro Padre Celestial de enviar a su Hijo. Y en ese pacto eterno, yo creo en el que hay un pacto eterno entre el Padre y el Hijo, por muchas expresiones de Cristo cuando anduvo sobre la tierra, de Jesús. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Esa es una expresión de que hubo como un acuerdo, un proyecto, un plan, un acuerdo de voluntades. Pues ¿sabe qué un pacto es eso? Un acuerdo de voluntades donde dos personas se ponen de acuerdo para realizar un convenio. Y obviamente ese convenio representa derechos y obligaciones de ambas partes. Donde, ¿qué cree? Donde nosotros no tuvimos que contribuir con ese pacto. Nosotros no tuvimos ni tuvimos que hacer ese pacto, ni Dios lo hizo con la humanidad, sino lo hizo con su Hijo Jesucristo, para que me entienda, ¿ok? Entonces, en ese mismo sentido, podemos entender que la voluntad es algo que Dios decidió, así de sencillo, en su libre voluntad, albedrío, en su libre decisión, tomó esa decisión de esa manera poder, uno, rescatar a la humanidad, dos, venir a habitar a la humanidad, y tres, venir a expresarse a través de la humanidad. ¿Ok? Entonces, si entendemos todo esto, en lo que respecta a lo que dijo el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, por favor. Versículo 22. El misterio de Cristo es que ahora vino a formar su propio cuerpo. Efesios 1, 22 y 23 dice: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia somos la plenitud de Cristo. 1. 2, ahora somos el cuerpo de Cristo. Imagínense en el concepto judío, ¿cuándo iban a pensar ellos que Dios iba a habitar en la humanidad? Cuando ellos estaban acostumbrados a un tabernáculo o a un templo, el templo de Salomón. Qué impresionante que ahora no, los templos hechos de manos, de materiales humanos, para que me entienda, y hecho por humanos, ese no era el objetivo de Dios, venir a habitar a la humanidad o venir a tener un contacto con esta humanidad, para que me entienda, sino fue todo a través de su Hijo Jesucristo, para venir a habitar a la humanidad ahora y venir a vivir en cuerpos de carne y hueso. Ahora, ¿la iglesia fue predestinada desde antes de la fundación del mundo o surgió como un error de que Israel rechazó a Cristo? Bueno, vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Sabemos que ese texto bíblico no quiere decir eso, ¿eh? Sino en la traducción Pechita dice: sabemos que los que aman a Dios, Dios les ayuda en todo para bien. Esto es a los que conforme a su propósito, fíjense, conforme a su propósito son llamados. Ahora, el 29 dice, si me pueden agregar por favor otra traducción, sería
excelente de la Nueva Versión Internacional ahí. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, es decir, les dio un destino antes incluso de que pudieran venir a la tierra, ¿sabía? Antes de crear al ser humano, Dios nos dio un destino ya. Y el destino es estar incluido en su Hijo Jesucristo. Ese fue el destino que Dios proveyó. Por eso, porque a los que antes conoció también los predestinó, es decir, les dio un destino previo o antes de que sucediera incluso, para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. En otras palabras, nosotros ahorita somos a la imagen del Hijo, de la imagen de Cristo Jesús, ¿sabía? Porque el Espíritu de Cristo habita en cada creyente. Somos la imagen de Cristo aquí en la tierra. Y lo dice para que Él sea el primero entre muchos hermanos. El primero que resucitó, el primero que se encarnó fue Cristo Jesús. Y fue el primero que resucitó de entre los muertos. Entonces, significa, pero dice porque a los que antes conoció, bueno, Nueva Versión Internacional 8:29 de Romanos. Porque a los que Dios conoció de antemano, fíjese, significa que ya nos había conocido antes de que usted viniera a la tierra, de que usted naciera de sus padres naturales. ¿Qué cree? Dios ya nos conocía. Pero también dice que los predestinó, nos dio un destino previo o antes de que nos viniésemos a manifestar en carne, a ser transformados según la imagen de su Hijo. A ser transformados conforme a la imagen de ¿quién? Entonces, no nada más se trata de Dios habitando a los creyentes, no nada más se trata de hacer una nueva creación espiritual, sino ahora nos predestina para que ahora, dice la Nueva Versión Internacional, para ser transformados según la imagen de su Hijo. En otras palabras, lo que quiere nuestro Padre Celestial es que nosotros reflejemos su imagen, ser transformados para lograr esa imagen en lo externo, la imagen del Hijo, la imagen de Cristo, y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 8:30, por favor, Romanos 8:30. Pero a los que les dio un destino previo, es decir, a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó también los justificó. Fíjese, qué impresionante, ¿no? Y a los que justificó también les dio gloria. Fuimos juntamente glorificados con Cristo y estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, en una posición de gloria y de honor. Tan es así que el mismo Cristo habita en los creyentes, en la iglesia. Y Cristo, que es la gloria de Dios en este nuevo pacto, o la manifestación de la gloria de Dios que es Cristo, ahora imagínense, habita en usted. Ahora entonces nosotros somos portadores de su gloria. ¿Sabía? Una vez me acuerdo que hicimos un congreso que se llamaba Portadores de su Gloria. No sé si algunos de aquí fueron o lo recuerdan. Portadores de su Gloria. La verdad es que ni entendíamos lo que era gloria, lo que era portador de su gloria. Así se llamó el congreso, pero hablamos de una gloria externa. Ahora cuando entendemos portadores de su gloria es que nosotros portamos la gloria de Dios, porque el que es la gloria de Dios, el Hijo glorificado, ahora habita en nosotros. Por eso es que la gloria de Dios está en cada creyente y se expresa conforme se va transformando, se va renovando el entendimiento. Ahora entendemos que no somos pecadores salvos por gracia, sino ahora que somos hijos recreados, justificados, unidos al Espíritu de Cristo y con la gloria de Dios en el interno. Pero ¿qué cree? Todo esto ya fue proyectado conforme a su propósito desde antes de la fundación del mundo. Nos dio un destino previo. Antes de manifestar al ser humano, ya tenía un destino hecho. Ya había un destino para usted, ¿sabía? Ya existía un destino, que usted estuviera sumergido, inmerso, introducido al cuerpo de Cristo. Ya existía ese destino para usted. Entonces no es obra de la casualidad. La iglesia de Cristo no es obra de que Israel falló.
no es como consecuencia inclusive no es ni siquiera como consecuencia del pecado de Adán. La iglesia surge porque siempre fue el propósito de Dios, darle un destino previo, y nosotros ya estamos en ese destino previo, en la voluntad del Señor y en ese propósito eterno antes de la fundación del mundo, para venir a ser conforme a la imagen del Hijo y reflejar y manifestar al Hijo, Cristo. Qué impresionante cuando entendemos esto, ¿no? Por eso decimos que la salvación de los creyentes la salvación no fue el final del plan de Dios. O sea, Dios no concretó un propósito, un plan y un proyecto eterno desde antes de la fundación del mundo solamente para venir a salvarlo usted del infierno. No fue el final, no fue el objetivo, sino todo lo contrario. La salvación única y exclusivamente solamente fue el medio para que usted formara parte de ese proyecto y de ese propósito, para que estuviese en Cristo y poder expresar, y usted fuera alguien que expresara la gloria de Dios, es decir, a Cristo aquí en la tierra. Realmente la salvación, como le digo, no fue el objetivo final de Dios. El objetivo final es que usted participara con su propósito, usted fuera literalmente Cristo en la tierra, y Cristo se estuviera manifestando a través de la iglesia aquí en la tierra. Realmente ese es el objetivo final. ¿Qué hace? Nos rescata de las tinieblas y nos conecta a su propósito, para ahora ser a la imagen del Hijo y expresar al Hijo. Realmente ese es el objetivo final del Señor. Imagínense los pobres hermanos que andan ahí batallando, en el sentido de que se sienten pecadores, de que siempre andan, imagínense, siempre andar peleando con Satanás todos los días. ¿No cree que es cansado? Y yo le voy a ser muy sencillo, yo les voy a ser muy sincero, miren. Cuando entendemos propósito eterno, no nada más gracia, sino propósito eterno, entendemos que todo se nos fue dado por gracia, con la finalidad de que seamos colaboradores de su propósito, para su propósito. ¿Qué es más fácil? Yo le digo por mí. Y bueno, muchas personas, a lo mejor hermanos de acá de internet, no van a estar de acuerdo con este pensamiento, pero bueno, ¿qué pensábamos antes? Que teníamos que declarar y declarar y declarar y declarar y declarar la palabra 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 todos los días, declarar la palabra para que me fuera bien a mí. Ahora, ¿estamos en contra de que nos vaya mal? No, nos va a ir muy bien y mejor que declarar la palabra. Ahora, ¿seguimos declarando la palabra? Sí, porque por su llaga yo he sido sanado. Sí, porque Él se hizo pobre en la cruz del Calvario, le cayó mi maldición de pobreza para que yo fuese enriquecido, para ser un colaborador de su propósito. Sigo declarando la palabra, pero ¿qué? Bajo una perspectiva, una visión diferente. ¿Entendemos? No estamos en contra de no declarar la palabra, sino una visión diferente. Porque ahora mi visión no es que me vaya a mí bien en primer lugar, pero sí, por añadidura me va a ir bien. En todas las áreas de mi vida voy a vivir larga vida, voy a haber saciado larga vida, voy a tener bienes y riquezas. El Señor va a cumplir así el deseo de mi corazón, pero como algo de una añadidura. ¿Entendemos? Como añadidura, no como prioridad, ni objetivo esencial y primordial. No es así. Seguimos declarando la palabra sí. Ahora, ¿qué hacíamos antes? Pues quiero para que vaya entendiendo pues el propósito eterno. ¿Qué es lo que sea? Declarábamos para que nos fuera bien. Y usted, dese la tarea nada más de escuchar a un hermano de palabra de fe. Dese la tarea nada más. Voy a entrar, aunque sea mi totero, voy a entrar en la enseñanza de este pastor. Y usted sabe que hay muchos pastores de palabra de fe, ¿no? Hay muchos. Póngale palabra de fe y no sé qué más y va a encontrar ahí. Ahí lo va a encontrar. Todavía ellos, cuando hablamos de todo esto, estamos hablando, bueno, todo lo que estamos aprendiendo en propósito eterno es esto también. Estamos aprendiendo el diseño, el proyecto bajo el cual la iglesia debe de operar aquí en la tierra. Eso es importante entenderlo, ¿ok? Bajo el nuevo pacto o bajo el antiguo pacto de sombras, tipos y figuras. Entonces, si ahora operamos bajo el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, y que Cristo Jesús es el todo, para que Él sea el todo en todos, entonces
Si usted escucha a este tipo de hermanos, usted se va a dar cuenta que la prioridad de ellos es que tengas que dar mucho dinero para que te vaya bien. ¿Sí sabía? ¿Sí sabía o no? ¿O no lo recuerda como yo lo enseñaba? ¿Sí recuerda como yo lo enseñaba? Dígame, pastor, estaba usted mal, dígame. Quiero oírlo, por favor. Dígame, no, dígame con confianza. Pastor, usted estaba mal. Muchas gracias, hermano. Estaba muy mal. ¿Qué? Hay muchos no quieren cambiar la manera de enseñar porque no reconocen que están mal. ¿Entiende? Pero va llegando nueva revelación del Espíritu de Dios y dices, bueno, lo que enseñaba entonces se va quedando obsoleto. Y vamos avanzando hacia la plenitud de Cristo. ¿Ok? Y dice, como dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo esa meta de ser conformado a la imagen de Él, para que ya no sea más yo, sino sea Él a través de mí. Ahora, cuando enseñamos fe, también enseñamos mucho, declara. Declara la palabra, declara que eres sano, y no estoy en contra de declarar que usted es sano por la llaga de Jesús. Pero ahora lo hacemos bajo la perspectiva cual cree. No de mi fe, sino de la fe del Hijo en mí. Muy diferente. Porque ya no soy yo tratando de declarar por fe cosas para que sucedan, sino ahora es el Hijo de Dios expresando la palabra a través de mí. ¿Entendemos? A través de usted, ¿entendemos ahora? ¿Cómo sucede esto? Él pone pensamientos. Conforme usted va renovando el entendimiento y se va transformando el alma, Él se va manifestando en usted y va poniendo pensamientos, ideas. Y usted comienza a hablar la palabra sobre esos pensamientos, esas ideas. ¿Y qué cree? Es la fe de Cristo en usted, operando a través de usted. Y esa fe, ¿qué creen? No falla. La fe natural de nosotros puede fallar, sí. La fe de Cristo no le va a fallar. Por eso siempre lo hemos dicho, y la última serie que dimos es que no existe poca fe ni mucha fe. No existe eso. Solamente ahora en la iglesia existe la fe del Hijo. ¿Y qué tenemos o qué debemos hacer nosotros? Entender cómo operar esa fe. ¿Cuándo comienza a operar la fe de Cristo? Cuando la mente de Cristo está operativa en los creyentes, está en acción en los creyentes. Ahora, ¿cuándo la fe del Hijo va a estar en acción en los oyentes, en los creyentes? Bueno, cuando es transformada el alma conforme a la imagen del Hijo, que vimos ahorita, conformados a su imagen. Primeramente Cristo es formado, luego somos transformados a su imagen, y luego llegamos a la plena, somos transformados, y luego estamos siendo conformados, es decir, bajo el mismo molde como operó el Cristo eterno en el cuerpo de Jesús. Es el mismo molde como va a operar la iglesia, como va a operar Cristo a través de la iglesia en este tiempo, a través de nosotros. ¿Ok? Pero quiero enfatizar respecto a esto, porque realmente antes declarábamos para que sucedieran cosas. Una de las cosas esenciales que te enseñan en la palabra de fe, y que yo enseñaba también por error: declara cosas para que a ti te vaya bien. ¿Captamos? ¿Cuántos saben que ese pensamiento está fuera del propósito eterno? Fuera. Declara cosas para que te vengan a suceder a ti para tu propio bien. Es decir, siempre Dios tratando de suplir lo que me hace falta a mí como hijo. Y no es que no lo esté supliendo, y no es que no me ame y no me esté manifestando lo que me hace falta. No se trata de eso, sino que no es el propósito esencial de Él. Esas son las añadiduras. O sea, ¿por qué predicar añadiduras y no predicar la esencia? Lo esencial, que es el propósito eterno, que es Cristo viniendo a la tierra para manifestarse a esta humanidad y seguir, ¿qué cree? Añadiendo más personas al cuerpo de Cristo cuando lo reconocen como Señor y Salvador y nacen de nuevo. Ese es el objetivo esencial del propósito eterno. Ahora, si nosotros nos enfocamos en ese propósito, ¿qué cree? Vamos a fluir, la vida del Hijo va a fluir a través de nosotros. Y cuando la vida del Hijo fluye a través de nosotros, no nos hace falta nada. Vivimos en plenitud. Por eso le digo, yo sé que muchos de la palabra fe, o que traen toda la idea de la palabra fe,
declara para que suceda, van a estar en contra de este tipo de enseñanzas, ¿no? Declara para que suceda. Yo sé que van a estar en contra de este tipo de enseñanzas. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil, vivir en la plenitud de Cristo y el Hijo manifestándose a través de nosotros? ¿O vivir yo declarando para que sucedan cosas? ¿Qué cree que es más pleno? Hay manifestaciones más rápidas. Estamos manifestando la gloria de Dios continuamente. ¿Qué cree? Es un estilo de vida. La vida del Hijo a través de la iglesia, a través de nosotros, manifestándose aquí en la tierra. Ahora, si la vida del Hijo se está manifestando aquí en la tierra, ¿usted cree que Jesús, el Señor, tuvo necesidades? Al contrario, le dio de comer a 5,000 personas con escasos alimentos, pescado y panes. Pero se multiplicó. Esa es la plenitud con la que deben de operar la iglesia en ese tiempo. Pero para eso necesitamos que el Hijo Eterno se esté expresando a través de nosotros, su iglesia, uno. Pero para que Él se exprese a través de nosotros, nosotros necesitamos también transformar, renovar el entendimiento y transformar el alma, y que Cristo sea formado en el alma. Ser conformados a la imagen del Hijo, para que el Hijo sea expresado a través de nosotros. Vivimos en un estado de plenitud, de tal manera que lo eterno los hijos sean absorbidos por lo eterno y vivan en lo eterno. Es una altura diferente a vivir declarando por fe cosas para que te sucedan. Métase con esos pastores de fe, de palabra de fe, métase, escúchelos. Todo el evangelio va enfocado al ser humano. Oye, Filigonio, declara la palabra para que te vaya bien a ti, Filigonio. Sea sanado y te vaya bien económicamente, Filigonio. Y aparte aporta dinero para mi ministerio, Filigonio, para que te vaya bien. Y peor los que se enfocan a estar hablando todo de prosperidad, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien. Pero en eso que te vaya bien, ¿qué cree? Pues échale para acá, échale para acá. ¿Entiendes? Y no te va a ir bien si no contribuyes con su ministerio económicamente hablando. La bendición ya es nuestra. Ya estamos bendecidos. No ocupamos contribuir con un ministerio para que nos vaya bien. Bueno, entonces estamos en el entendido que sí declaramos la palabra, pero no para que sucedan cosas, sino porque es Cristo a través de usted y a través de mí, expresando su plenitud, expresando su vida para que se cumpla su propósito. ¿Captamos? Ahora entiende lo que es la fe del Hijo en nosotros. Es el Hijo operando a través de nosotros. Es una plenitud a la que debemos de llegar todos. Y si seguimos, porque vamos a seguir creciendo en Cristo Jesús, Él se va a ir aumentando en nuestra alma, va a ir creciendo en nuestra alma. Y eso vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Efesios capítulo 4. Llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, prosigo a la meta, me sigo llenando de esa plenitud de Cristo para poder que Él se manifieste, su vida se manifieste a través de mí, a través de cada oyente, cada creyente. Muy bien, entonces nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos, Romanos 8:29, conforme a la imagen de su Hijo. ¿Captamos? Yo la verdad que ya ni de chiste entro a escuchar ninguno de palabra de fe, ni de chiste, ni de chiste, ni por morbo, ni por nada. Pero si yo le digo que entre, pues entre, usted escúchelos para que vea la gran diferencia entre lo que estamos aprendiendo del propósito y lo que están enseñando ellos. Todo para que le vaya bien al creyente, todo para que le vaya bien. Nunca el reino, siempre el creyente. Oye, ¿quieres que te vaya bien, Filigonio? Bueno, pues tiene que hacer varias cosas. Entre esas, quedar bien con el pastor y te va a ir bien. ¿Entiendes? Por allá anda un video circulando de una hermana creo Judith, algo así, subió un video de por allá un apóstol de Miami que dijo en ese video que todos los que adquieren la paternidad espiritual de Él y están bajo su cobertura, les va a ir bien, dice, en prosperidad financiera, económica, te va a ir bien en crecimiento de la iglesia y en milagros. Y todo lo que se manifiesta con Él en su congregación
se va a manifestar también con aquel ministro que está bajo su cobertura. Imagínense, pónganse a pensar, depender de la cobertura de un ser humano cuando tenemos la plenitud de Cristo habitando en nosotros. Imagínense. Qué errado está ahorita parte de la iglesia. Ahora, la idea principal de esto es poder entender ahora realmente quiénes somos como cuerpo de Cristo y no caer en ese tipo de falsas doctrinas de personas que tergiversan la palabra para su propio beneficio, como le dijo Pablo a los de Éfeso, que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier doctrina y por estrategia de hombres que para engañar utilizan las artimañas del error. No seamos así, ¿no? Ahora, los ministros que hacen este tipo de cosas, bueno, la verdad es que los respetamos, sin embargo no hay buen corazón en ellos. Ahora, bueno, no digo todos, ¿no? O sea, aquí no general, ¿cuántos saben que no generalizamos? Hay uno que otro mañoso y otros de buen corazón, ¿no? Dentro de los legalistas. Hay legalistas que me tocó escuchar la predicación de una hermana evangelista, ¿no? Hermana, pues la sacó el señor del barrio, drogadicta, y está dando una enseñanza a través de internet. Pero tú la ves con aquella pasión, ¿no? Y con aquel ímpetu que estaba hablando la palabra de Dios, aunque con sus errores, pues, de que no conoce obviamente el evangelio de la gracia, nada de esto. Sin embargo, tenía un gran corazón para poder estar hablando la palabra y una gran sinceridad en su corazón para hablar la palabra. Y realmente me conmovió. Digo, ¿cómo hay hermanos en Cristo que aunque están en la ignorancia y no han crecido en el entendimiento de lo que nosotros tenemos ahora, pero tienen un buen corazón? ¿Sabía? Por eso no generalizamos nunca acerca de cierto tipo de legalistas, sino hablamos en términos generales acerca de un sistema que no ha funcionado y que realmente ha dañado a los hijos, ¿ok? Por eso yo la vi a la hermana, dije, esta hermana es legalista, no conoce mucho, pero tiene un gran corazón. ¿Y qué cree? Por eso es que tenemos que seguir enseñando acerca de estos, de la gracia, del propósito, del reino, del nuevo pacto, de la verdad presente, de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que seguir hablando de todo esto, para que algún día llegue esta palabra a esas personas de buen corazón, que aunque están en tinieblas y aunque están en un sistema legalista, pero aman al Señor con todo su corazón. Por eso, y luego ¿qué cree? Pues, ¿qué mayor ejemplo que el Señor nos sacó de ese sistema? Era muy cansado estar tratando de declarar para que sucedieran las cosas. Pero ahora, como vivimos en la plenitud y entiendo la plenitud, que cree, todo se va a ir agilizando, todo se va a ir manifestando por causa del propósito eterno. Muy bien, entonces, ¿está de acuerdo que no todos los legalistas son malos? Un gran porcentaje son muy buenos. En desconocimiento, en ignorancia, o mayor grado de ignorancia que nosotros, obviamente, pero no son de corazón malo, son buenos. Y a ellos tenemos que llegar con la palabra, ¿ok? La iglesia vive y es sustentada por el Hijo. Juan capítulo 6, versículo 53. Juan 6, 53, 56 y 57, por favor. ¿6:53 ya? Jesús dijo, de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Qué impresionante, ¿no? Luego Juan 6:56, bueno, el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿ok? Cierta religión se agarró de esos textos bíblicos, ¿para qué cree?
para decir que en un pedacito de galleta está literalmente la sangre y la carne y la sangre de Cristo. Se llama transubstanciación. Literalmente la carne del Hijo está ahí. Literalmente la sangre está ahí en ese juguito, ese vino tinto, o no sé cómo le llaman. Literal, ¿sabía? En cierta religión. Ellos creen, y cada vez que van en lo que ellos le llaman iglesia, porque no es iglesia, es un lugar, un local, vaya. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, reunidos. Y no sé si cada domingo, en algunos lugares entre semana, pero todos los días que van a la iglesia, ellos, o que le llaman iglesia, van, pasan y se comen el pedacito de harina, porque creen que con ese pedacito de harina están obteniendo vida eterna. ¿Entiende? Y con ese y todo lo mojan así en un vinito tinto, y luego se lo echan a la boca y creen que ya tienen vida eterna porque comen su carne y beben su sangre. Imagínense si realmente fuera literal así. Sabía que por ese tipo de expresiones en la iglesia primitiva creían que los creyentes eran caníbales. Por esas expresiones, el que come mi carne y bebe mi sangre. Creían que eran caníbales de los primeros discípulos de la iglesia primitiva. Sin embargo, todo esto es que es figurativo, es simbólico, es figurativo, para que usted me entienda. Ahora dice Juan 6:55: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come, 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Y qué más dice? Y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo en el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Ahora la pregunta que yo le haría: ¿cuál diferencia hay entre esto? Por ejemplo, el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En mí permanece y yo en él, fíjese. O sea, al comerse ese pedacito de galleta revuelto con vino tinto, significa entonces que Cristo permanece en ti y tú en él, ¿no? Así dice aquí, ¿no? Si fuera literal, entonces ¿qué pasa con las cartas del apóstol Pablo? ¿Qué pasa cuando Pablo dijo el que se une al Señor es un solo espíritu? Significa que el Espíritu de Cristo se sale y luego vuelve a entrar conforme comes el pan. Se vuelve a salir y vuelve a entrar conforme comes el pan. Imagínense, si fuera literal esto. O Cristo estaba hablando de comer del conocimiento acerca de lo que Él hizo por nosotros, de su obra perfecta y terminada. Porque en Mateo capítulo 4, versículo 4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino en la palabra que salió de la boca de Dios. En otras palabras, está comparando el pan natural con el cual alimenta su cuerpo, lo está comparando la palabra de Dios como un pan de vida, que cuando usted se alimenta de esa enseñanza acerca de Cristo Jesús, usted se está alimentando de ese pan. ¿Captamos? O sea, no tiene que comerse el pan, pues, no tiene que comerse el pedazo de harina. Comamos a Cristo. Estamos hablando de comer enseñanza, pues, comer instrucción, comer doctrina de Cristo, comer a Cristo, entendimiento acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, del Cristo que murió en la cruz, del Cristo que resucitó, del Cristo que fue glorificado y del Cristo que ahora habita la iglesia. Entonces, la vida está en qué cree. La vida está en Cristo Jesús. Y cada vez que usted escucha acerca de Cristo Jesús, está comiendo la vida de Cristo. Y ahora le está proveyendo vida al alma, no al espíritu, porque usted ya está unido al Señor. Le está proveyendo vida al alma. Y por eso es que el alma de los seres humanos se va transformando y Cristo se va formando en esa alma. Entonces la iglesia está sustentada sobre esta base de que tiene que seguir comiendo al Hijo para que la vida eterna, la eternidad del Hijo, pueda ahora reflejarse en el alma de los hijos, de los creyentes aquí en la tierra. ¿Captamos? No se trata, imagínense, si va un día a cierta religión y le dan un pedazo de harina con bañada con vino tinto, ¿usted cree que eso le va a proveer vida en el alma?
Ahora, si le va a proveer vida en el Espíritu ese pedacito de pan, entonces ¿de qué sirvió Cristo y su sacrificio y de qué sirvió que Cristo habite en usted? Se supone que la vida, o no se supone, es así es, la vida del Hijo está en nosotros. Por eso tenemos vida eterna, por Él en nosotros. ¿Captamos? Función de la iglesia. ¿Cuál es la función después de entender el propósito eterno? Uno es expresar a Cristo. La función de la iglesia según el propósito eterno es expresar a Cristo. Hebreos capítulo 13, versículo 21, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 21, por favor. Entonces, esa es la función como cuerpo de Cristo. Él vino a habitar, vino a hacer su propia iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla y presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha, sin arruga. Vino a habitarla Él, literal, vino a proveerle su vida. Y ahora la iglesia tiene función, tiene una función, tiene funciones de acuerdo al propósito eterno. Sí, tenemos funciones. Ya, entonces Hebreos 13, 21. ¿Listos? ¿Ya? Hebreos 13, 21. Desde el 20 vamos a leer. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, os haga aptos. ¿Qué significa os haga aptos? Significa que no todos están capacitados, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuándo saben que apto significa cuando usted va a un trabajo y luego quieren verificar si usted está apto para el puesto? ¿Qué cree que le van a hacer? Exámenes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Exámenes para si usted está apto para desempeñar ese puesto. Por eso dice, os haga aptos, el Dios aquel, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, el Dios de paz nos haga aptos en toda obra buena. Nos haga aptos en toda buena obra buena. Entonces necesitamos entonces capacitarnos, ser edificados y capacitarnos continuamente para ser aptos. Si no somos aptos, ¿qué cree Dios? No, es más complicado que nos use para que su propósito sea dado a conocer aquí en la tierra y Cristo sea el conocido, para que esta humanidad conozca al Rey de Reyes y esta humanidad sea rescatada de esas tinieblas y esta humanidad ahora forme parte del cuerpo de Cristo y esta humanidad se le imparta la vida del Cristo eterno. Entonces necesitan los hijos ser aptos. ¿Okay? Ahora, os haga aptos, dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces, ya no se trata de lo que usted haga, sino que cuando el Señor lo va capacitando y lo vea apto, entonces es cuando se transformó el alma y se conformó a la imagen de Cristo Jesús. Y entonces ahora es Él haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él. Él es operando a través de la iglesia para hacer lo que es agradable delante de Él. Él expresándose a través de la iglesia para hacer lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, que está literalmente operando y manifestándose a través de los creyentes. ¿Captamos? En otras palabras, sí tenemos función como iglesia de Cristo, expresarlo a Él, expresar su vida. Pero ¿qué cree? Es Él haciendo a través de nosotros. Y luego dice, delante de Él por Jesucristo. Es decir, por Jesucristo, que está literalmente operativo a través de la iglesia de Cristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Esa es una de las funciones de la iglesia. Gálatas 2:20, expresarlo a Él, expresar a Cristo. Con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ahora ya no vivimos nosotros, sino lo que vivimos en este cuerpo, lo vivimos, ya estamos en Gálatas 3:2-20. Gálatas 2. Con Cristo ha sido juntamente crucificado. Ya dijimos que esa parte no viene en los manuscritos. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora vivo en esta vida temporal, pues. ¿Qué pasa con lo que ahora vivo en esta vida temporal? Lo vivo en la fe del Hijo. Entonces, ¿se trata de su fe? ¿De que usted viva a través de su fe? ¿O se trata que vive usted a través de la fe del Hijo en usted? Póngase a pensar. Si se trata de mi fe, yo declarando cosas para que sucedan cosas, para que me vengan cosas buenas a mí. Si se trata de la fe del Hijo en mí, Él poniendo, cuando se transforma el alma, Él poniendo pensamientos en mí, pensamientos de vida, visión de reino, de extensión del reino, de proyectos financieros, de proyectos como la obra tiene que seguir adelante, de proyectos de cómo financiar la obra para que avance, para el avance del reino, para otros ministros en México y fuera de México. ¿Usted cree que el Domo de la Fe surge como obra en la casualidad? ¿O es por la fe del Hijo que nos puso ese proyecto? La fe del Hijo nos impulsó a creer y a visionarnos en un proyecto, un megaproyecto para 5,000 personas, trayendo salmistas periódicamente para evangelizar Jalisco y contribuir con ese propósito eterno de expresar y de impartir la vida del Hijo a esos nuevos creyentes, a esta humanidad que está en tinieblas. ¿Usted cree que eso nada más surgió de la casualidad? Fue un pensamiento que puso el Señor en nosotros. Esa es la fe del Hijo en nosotros. Es la fe de Cristo en nosotros, operando. Cuando Él pone un pensamiento en nuestro corazón de poder impulsar la obra y apoyar a otros ministros en rentas locales, en salarios, ¿usted cree que es Sergio Soto pensando en lo que va a hacer? ¿O es la fe del Hijo poniendo pensamientos en mí? Y yo creyendo por fe, gracias Señor, te hiciste pobre para que yo fuese enriquecido, para que esos proyectos, esa asignación que me has dado se cumpla y tener las finanzas suficientes para construir el Domo de la Fe y empezar a pagarle salarios a pastores en varios lugares de Latinoamérica y México. Gracias Señor, creo que esas finanzas son de nosotros. Te hiciste pobre para que yo fuera rico y creo que todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria. Gracias Señor por darme esa asignación. Yo creo que la tengo, la recibo. Es una visión de reino que tú pusiste en mi corazón. Entonces, ¿qué cree? Esto que estoy hablando, ¿qué cree que es? La fe del Hijo a través de mí. No es mi fe tratando de obtener cosas para mí, es la fe del Hijo a través de mí. ¿Y qué cree? Vamos a construir el Domo de la Fe. Vamos a vivir para construir el Domo de la Fe. Vamos a ver multitudes convirtiéndose. Vamos a ver finanzas en abundancia para ayudar a otros ministros. Vamos a ver abundancia en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la fe del Hijo a través de nosotros. Una gran diferencia, mi hermano, en utilizar su propia fe a utilizar la fe del Hijo. Por eso le digo, ¿qué es mejor? ¿Está declarando cosas para que me sucedan bendiciones a mí? ¿O expresar la vida del Hijo, la fe del Hijo a través de mí? Eso no falla. No falla. Por eso le digo, ¿cómo se expresó la vida del Cristo eterno encarnado en Jesús cuando dijo? Y se multiplicaron esos panes y esos peces. Y 5,000 personas comieron en una ocasión. ¿Cómo sucedió? Estamos hablando en un nivel de plenitud de la vida
del Cristo eterno operando aquí en la tierra. Es impresionante todo esto. Y cuando vamos entendiendo esto, digo, oh, impresionante. Por eso ahora sé que no va a fallar nada aquí en la tierra, ¿me entiendes? No va a fallar nada, nada. Estamos batallando en el área financiera por una cosa, por la otra, estamos batallando en aquello. Y va a haber muchos pastores batallando en esa área. Pero ahora nos está llevando a un estado de plenitud del Señor. A un estado de plenitud. Por eso le digo, vayas a escuchar a los hermanitos, esos pastores de la palabra de fe, y les va a decir: declara para que te sucedan cosas buenas, declara que eres sano, declara ahora que un automóvil, decláralo y dilo, hasta características, que era un Rolls Royce de esta marca, decláralo para que a ti te vaya bien. Pero nunca lo conectan con el propósito. Y menos es la vida de Cristo expresándose a través de ellos, menos. Ni de los pastores, ni de los discípulos que están con ellos. No. Por eso le digo, y lo digo de una manera, pues sin el afán de criticar, ¿no? Obviamente, porque yo vengo de ese sistema, yo ahí estaba. Y de repente que empieza todo el mundo a declarar de larga vida, sanidad en sus cuerpos, salud divina, y que se empiezan a morir los hermanos. Entonces te pones a pensar, entonces la declaración de fe falló. ¿O no vivieron el estado de plenitud conforme a la imagen del Hijo expresándose a través de sus creyentes? Por eso le digo, pudimos tomar la decisión, yo pude tomar la decisión, no, vamos a continuar en la palabra de fe, hay que declarar para que le vaya bien a todos. Porque esos que declaraban larga vida, ¿por qué se murieron? Y le estoy hablando de varios hermanos, así nada más a priori, a primera vista, 2 así que conocí, murieron. O sea, no les funcionó la palabra de fe. Ahora, ¿por qué no les funcionó la palabra de fe? ¿Por qué? Porque no estaban, primero, no estaban conectados al propósito. 2, no se estaba expresando, no estaban expresando la fe del Hijo a través de ellos. Porque todo era, declara para que te vaya bien. Y fracasó. Ese sistema fracasó. Fracasó ese sistema. Y yo no tengo nada en contra de ellos, Estoy hablando de un sistema fallido. Sistema de palabra de fe es un sistema fallido. Yo le digo con todo respeto, mis hermanos de palabra de fe son buena gente, son muy buenos, los amo, etcétera. Pero es un sistema fallido. Palabra de fe es un sistema fallido. No funciona. Funciona hasta cierto nivel. Se estanca y ahí queda. Porque no entienden el evangelio, porque no entienden la gracia, porque no entienden el propósito, porque no entienden que es la fe del Hijo a través de ellos, porque no entienden, por falta de entendimiento. ¿Ok? Imagínense, si ese es un sistema fallido, ¿cómo estarán los demás sistemas del pentecostalismo y todo lo demás? Ahora le digo, con afán de crítica, ¿lo hago? No, yo estaba ahí. Lo hago porque ese sistema no funciona, porque está matando a los hijos. Está destruyendo a la iglesia, que es el costoso y precioso cuerpo de Cristo, que le costó su sangre, su sacrificio. Y mi deseo, que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Por eso le digo, no se trata de juzgar ni criticar, ni mucho menos minimizar y decir, yo sé más. No. Se trata de ayudarlos a ellos a través de este tipo de mensajes, que entiendan que no funciona. No funciona. Tengo hermanos ahí que los amo mucho, muy preciados para mí. Y cuando hablo de estos, que la palabra es un sistema fallido, no lo hago para criticarlos a ellos. Lo hago porque los amo y sé que me pueden escuchar a mí. ¿Okay? Gálatas 2:20. Entonces,
lo que vivo en la carne, lo que vivo en este cuerpo, mientras esté sobre la tierra, lo vivo en la fe del Hijo, no en mi fe. En la fe del Hijo en mí, operativa, operando a través de mí, Cristo Jesús operando a través de mí, operando en la iglesia de Cristo. Pero ¿qué crees? Se necesita entender esto. No nada más es así. Colosenses 1:29. Esta es la función de la iglesia, mi hermano, expresar a Cristo. Dice el apóstol Pablo, para lo cual también trabajo, luchando. Colosenses 1:29, vamos a leerlo en otra traducción, por favor. Colosenses 1:29. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto de siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es las riquezas de la gloria de este misterio? Misterio, algo oculto, ¿estamos de acuerdo? Algo que estaba oculto entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza gloriosa. La gloria de Dios ahora en nosotros, pues. Entonces, ese era el misterio. Ahora, Dios mismo a través de Cristo vino a habitar a la humanidad, para que me entienda. Ese es el misterio que ha estado oculto, ¿ok? Dice, ese es el Cristo glorioso que vino a habitar ahora a la iglesia, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? Tienen que informarle al alma a usted que ya es perfecto. No, pastor, es que muchos de otros sistemas religiosos, ¿qué es lo que dice? Somos pecadores, salvos por gracia. No servimos porque cada rato fallamos y hay que arrepentirnos. Imagínense, pónganse a pensar. Ahora dice, ¿qué dice la Nueva Traducción Viviente? Por lo tanto también hablamos a otros de Cristo, advertimos a otros y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. O sea, ya hay una perfección en nuestra relación con Él. Ya no somos seres imperfectos, como muchos pastores y predicadores enseñan. Hey, Filigonio, eres un pecador. Hey, Filigonio, pórtate mal. Hey, no hagas aquello, Filigonio, porque le abres puertas al diablo. Hey, Filigonio. Imagínense. No, al contrario, dice, queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo, unidos a Cristo. Ahora, porque nos unimos al Señor, ahora somos perfectos. Porque el perfecto nos habita. ¿Ok? Y luego viene el 29. Para lo cual también trabajo, dice Pablo. ¿Trabajo qué significa? Trabaja anunciando exactamente el propósito eterno. ¿Ok? Trabaja anunciando que todo hombre es perfecto por causa del Hijo que ahora le habita. Trabaja el apóstol Pablo en esto, anunciando a Cristo Jesús. Trabaja anunciando lo que Dios predestinó antes de la fundación del mundo, y ese misterio que había estado oculto, que ahora es Cristo, ahora habitando en ustedes. En eso trabajaba el apóstol Pablo, que enseñando a la iglesia, diciendo que la iglesia es perfecta porque Cristo en ustedes es la esperanza gloriosa que vino a habitarles ahora. ¿Okay? Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. En esta asignación que nos da el Señor, ya no somos nosotros, es la potencia o el poder de Él operando a través de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiero darle a entender. Para lo cual trabajo luchando según la potencia de Él. Y esa potencia y ese poder, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Se da cuenta?
de esa manera lo expresamos a Él. Es su poder operando a través de nosotros, su cuerpo, la iglesia. Entonces es el poder de Cristo operando en nosotros. Entonces, función de la iglesia, expresarlo a Él, expresar su potencia aquí en la tierra. Si trabajamos para su obra, es el poder de Él operando a través de nosotros, expresándolo a Él. De eso se trata, es una de las funciones de la iglesia, expresarlo a Él, expresar su potencia. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso, dice Pablo, ya vamos a terminar con ese texto, yo creo. Este y otro texto nada más, ¿ok? Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Entonces, ¿Dios es poderoso para hacer todas las cosas, sí o no? ¿Sí o no? Mucho más abundante de lo que usted pide. Declara. Estamos declarando bienes y riquezas, estamos declarando un carro, estamos declarando esto. Dios es más poderoso que su declaración. Es más poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que usted puede pedir o entender. El problema es la mente, ¿ok? El alma. Pero es según el poder que actúa en nosotros. No somos nosotros en nuestras fuerzas tratando de declarar la palabra para que vengan cosas, bendiciones, sino se trata de Él operando su poder, el poder que actúa en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza gloriosa, Cristo manifestándose, la fe del Hijo manifestándose a través de nosotros para que sucedan las cosas para su propósito aquí en la tierra. ¿Captamos? Por eso la iglesia, una de las funciones de la iglesia es expresarlo a Él. ¿Se ha dado cuenta? Y concluyo con primera carta a los Corintios 15, versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Saludamos al pastor Federico Lara, que nos está viendo acá de Portland. Hermana Eli Moreno también, que nos está viendo ya de Tangamandapios. Rosalba Morales, acá es de los Estados Unidos. Y Flor Campos también, que nos ve de la Ciudad de México. ¿Okay? Bendecida en Cristo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Muy bien, entonces, función de la iglesia, expresarlo a Él. Pero no nosotros en nuestras fuerzas, sino el poder que actúa en nosotros. Su poder que actúa en nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Pero qué dice Pablo? Pero no yo. No se trata de mí, esfuerzos humanos, sino la gracia de Dios conmigo, operativa, en acción, esa gracia en mí y a través de mí. ¿Se ha dado cuenta? Por eso, ¿qué cree? La fe del Hijo en nosotros. ¿Y qué más dice aquí? No soy yo trabajando, he trabajado duro, pero hay algo que ha producido eso. Hay algo que ha impulsado que yo trabaje más que todos los demás. ¿Y qué cree? No mis esfuerzos humanos, no mis declaraciones de fe, sino la gracia de Dios conmigo. Cristo Jesús a través de mí. Por eso, una de las funciones esenciales de la iglesia es que Cristo sea formado. Hay una transformación del alma y ser conforme el molde de Cristo, conformados a su imagen, según Romanos 8, para poder expresarlo a Él, expresar su vida, expresar su naturaleza, expresar su fe. Y cuando la fe del Hijo se expresa a través de nosotros, no hay comparativa con nada, mi hermano. Entramos en un estado de plenitud. No hay comparativa en eso. Nada puede fallar aquí en la tierra. ¿Captamos? Nada puede fallar. Función de la iglesia, expresarlo a Él, expresar su plenitud, expresar la gracia y operar aquí en la tierra lo que vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo. Cristo operando a través de mí, Cristo poniendo pensamientos, proyectos, asignaciones, en todo, mientras estemos sobre la tierra, en lo que Él nos va a usar para su propósito. Por eso, más allá de haber sido predestinados para ser conforme a la imagen del Hijo, mucho más allá, era un proyecto mucho más allá de los judíos, era un proyecto mucho más allá de cualquier pensamiento humano, de cualquier religión, de cualquier sistema religioso, mi hermano. Literalmente era la vida del Hijo ahora operando a través de nosotros, su cuerpo, la iglesia. Póngase, pídemosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Estamos aquí para expresarte, expresar tu vida, tu naturaleza, tu fe. Y ya no nosotros, Señor. Y si en algo vamos a trabajar aquí en la tierra, si en algo vamos a estar activos, Señor, ya no somos nosotros, sino es tu preciosa gracia con nosotros, tu preciosa y costosa fe en nosotros. Tú pones estos proyectos de vida, estos pensamientos, esas visiones de reino, tú las pones en nuestro corazón y comenzamos a caminar en ello, guiados por el Espíritu Santo, entendiendo que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, para tu propósito, para ser colaboradores de tu propósito. Comenzamos a caminar aquí en la tierra como el Hijo de Dios, que estuvo en Cristo Jesús manifestándose. Comenzamos a caminar aquí en la tierra basado en este principio, la fe del Hijo en nosotros. Comenzamos tú produces el querer como el hacer, tú pones esas imágenes, esos pensamientos, esos proyectos, esas visiones de reino, Señor. Y nosotros somos obedientes a la visión celestial. Vemos esas visiones, las oímos tu voz y comenzamos ahora a operar basado en esa guianza tuya, precioso Rey. Y sabemos que nada va a fallar aquí en la tierra, Señor. Sabemos que cumpliremos con la asignación, construiremos el domo de la fe, comenzaremos a impulsar tu obra también, estos proyectos de reino para llevarlos a otras naciones, Señor. Pero la idea principal es ser esos colaboradores para que tú seas conocido, Señor, tú seas impartido y tu vida venga a habitar a esta humanidad, tú vengas a habitar a esta humanidad. Y así se sigan reproduciendo tus hijos, Señor. Así se sigan reproduciendo y operando como tú aquí en nosotros, Señor. La esperanza de gloria. Gracias. Gracias por esta visión que reafirmaste el día de hoy. Gracias por esa asignación que nos has dado. Creemos que la cumpliremos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Cristo precioso. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, gracias, Cristo. Muy bien, pues nos despedimos los que estuvieron conectados, de los que mencioné ahorita, el pastor Federico, Flor Campos, Rosalba y todos los demás que estuvieron ahí conectados. Si tuviese oportunidad, comparte esta enseñanza, porque literalmente es tan trascendental para los hijos esta enseñanza, que creo que es de vida o muerte. Si la oye, pues es de vida, y si no la oye, creo que no va a haber un avance en el reino de los hijos. Muy bien, pues nos vemos el próximo domingo a las 12 del mediodía, transmisiones en vivo. Estamos desde Jalisco transmitiendo para cada uno de ustedes. Un abrazo. Les recuerdo que acá tienen una familia en Cristo Jesús, estamos para servirles y creemos en el nombre de Cristo Jesús que un día estaremos unidos también como familia, compartiendo con cada uno de ustedes en Cristo Jesús, y que toda la gloria sea para Él, y que todo el reconocimiento sea para Él, y que para que Él sea conocido, impartido, y que realmente esta humanidad pueda ser llenos de su plenitud. Gracias, precioso Cristo. Amén. Quedamos despedidos, y todo el que no tiene a Cristo, pues comience a creer en Jesucristo como Señor y Salvador, para que nazca de nuevo. Y aquel que está en una situación de enfermedad, en el nombre de Jesús declaramos el poder sanador del Espíritu Santo sobre sus cuerpos, y le recuerdo que por las heridas de Jesús usted ya fue sano. Amén.